era una sesión de un seminario de cambios. Tenemos a Joel Osorio con la plática ¿por qué el álgebra es dual a la geometría? Bueno, sí, pues el propósito de las charlas es responder esta pregunta. Entonces, bueno, les cuento cuál más o menos es el plan de la charla, o sea, cómo pretendemos responder la pregunta. Entonces, bueno, lo primero es dar pues una motivación al por qué sí es cierto que la álgebra es toda la geometría mediante ejemplos. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, obviamente no con detalle, pocas cosas van a ser con detalle acá. Luego pues, les voy a mostrar unas dualidades formales, digamos, como dualidades en teoría de categorías, que creo yo que le pueden dar una respuesta como más general de por qué la álgebra es dual a la geometría. Luego vamos a revisar los ejemplos, algunos ejemplos que mostré en la primera parte, desde las dualidades formales que presenté en la segunda parte. Y luego pues veremos preguntas, sí, unas preguntas que quedan como sin responder que ayudarían a la pregunta más general, ¿sí? Sobre por qué la álgebra es dual a la geometría. Entonces, bueno, empecemos con la primera parte. Entonces, bueno, el primer ejemplo es una dualidad que aparece en la geometría diferencial. Pues sí, la dualidad es la siguiente, ¿no? Tenemos la categoría de variedades suaves, reales, y hay una inversión a la categoría de reales, pero conmutativas con o sea, aquí hay un funtor fiel y pleno. Entonces, pues si tengo bueno, sí, hay algo que no dije. ¿A qué me voy a referir con dualidad? ¿O a qué se refiere la gente en general con dualidad? A una equivalencia, una coequivalencia entre dos categorías, o sea, una equivalencia entre una categoría y su categoría opuesta. Entonces, sí, pues acá aparece una dualidad, por lo que, pues sí, aquí hay un funtor que es fiel y pleno, entonces, cuando me correstringo su imagen, pues obtengo una equivalencia de categorías, ¿no? Entre esta categoría y una categoría de subvalores, ¿no? Ok. En la anterior dualidad, pues puedo decir como, bueno, me restringo la imagen, pero como que no es claro como bien cuál es la imagen, o sea, cuáles son las álgebras que provienen de varias suaves. Para eso uno podría como generalizar un poquito la anterior dualidad y considerar pues una inmersión igualita, donde cambio el codominio por esta categoría de álgebras que se llaman álgebras infinito, que son una generalización de las álgebras. En algún sentido, si quieren, luego puedo explicar, más bien si alguno le interesa, como en qué sentido es una generalización de las álgebras. Pero sí, hay una generalización de las álgebras y pues igual tengo un funtor fiel y pleno en el que sí puedo escribir quién es la imagen de esta categoría, ¿no? Entonces tengo una dualidad entre esta categoría geométrica, digamos, la de variedades suaves, y esa categoría algebraica. Okay. Bueno, el siguiente ejemplo es en geometría algebraica. Aquí pues, estaba a denotar la categoría de variedades algebraicas afines sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Y bueno, pues hay un teorema que dice que esta categoría es coequivalente, es dual, a la categoría de K-álgebras finitamente generadas reducidas. Entonces, sí, pues aquí, otra vez, esta categoría de objetos geométricos, que son las variedades algebraicas, es dual a esta categoría de objetos algebraicos. A ver, ¿qué otro ejemplo? Sí, este ejemplo, la dualidad de Stone. La dualidad de Stone me dice que la categoría de espacios de Stone, son espacios compactos, Hausdorff y totalmente desconexos. Esta categoría es dual a la categoría de álgebras universales. Ese es como otro ejemplo interesante. El siguiente ejemplo que aparece en análisis funcional, digamos que una rama un poco diferente a las que no aparecía anteriormente. Y sí, pues está la dualidad de Gelfand, ¿no? Que me da una dualidad entre la categoría de espacios compactos y de Hausdorff y la categoría de estrellas álgebras conmutativas con unidad. Esta se puede extender un poco, pero pues bueno, con ese solo ejemplo pues sí me parece que ilustra bien, ¿no?
que esta dualidad también aparece entre pues, sí, estos espacios y estas álgebras, ¿no? El anterior, de hecho, también se puede extender un poco a categorías más grandes, pero pues sí, pues no es el objetivo de la charla como hablar de dualidades muy específicas, sino no sé, ejemplos más concretos. Y bueno, y el último ejemplo es la dualidad de Pointrani, que me da pues bueno la equivalencia, la dualidad entre, bueno aquí se me olvidó poner el OP, esta categoría de o sea, si es una equivalencia, una coequivalencia entre pues, la categoría de grupos abelianos compactos y Hausdorff. Esta sería como mi categoría de espacio, digamos, en algún sentido, y la categoría de grupos abelianos. Esta es lo mismo, o sea, también se puede extender a categorías más grandes, pero pues bueno, no es el caso de hablar de por qué se puede extender o a dónde se puede extender. Ok, entonces sí, pues sí, como podemos ver, bueno, no sé cuántos ejemplos fueron, pero hay una buena cantidad de ejemplos en la matemática en general, en donde aparecen estas dualidades entre categorías de objetos que pensamos como espacios y categorías de objetos que pensamos como álgebras de algún tipo. Entonces, pues sí tiene sentido pensarse que realmente el álgebra es dual a la geometría por los menos ejemplos, porque aparece mucho en matemáticas en general. Entonces sí, pues en general como que podemos pensar que vaya algo de este estilo, ¿no? O sea, cuando tengo espacios de algún tipo, algo que me gustaría llamar, pensar en espacios, es probable que sea dual a una categoría de objetos que me gustaría pensar como álgebras y pues viceversa, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda, ¿no? El álgebra y la geometría en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí, en la primera parte lo que hicimos fue mostrar como muchos ejemplos, ¿no? Pero pues a uno le gustaría saber que todos esos ejemplos como que forman parte de un arquetipo más general, ¿no? Son tipos, son casos específicos de algo más general que subyace a todas las matemáticas, así como muy misterioso. Y respuestas de ese estilo yo siento que están pues en la teoría de categorías. Igual ya estaba en la teoría de categorías, como usar la teoría de categorías para decir qué significa que sí, que espacios compactos Hausdorff, espacios compactos Hausdorff es lo mismo que esas estrellas AR conmutativas, pues precisamente uno dice pues, que son categorías coequivalentes, ¿no? Entonces, bueno, sí, igual se ve un poquito de teoría de categorías, pero pues, si quisiéramos estudiar todos los casos particulares, yo creo que una buena respuesta a decir que todos son casos particulares de algo más general, ese algo más general debe ser algo categórico, un teorema de teoría de categorías, me parece. Entonces, pues sí, en esta parte vamos a explorar como cosas que pasan en teoría de categorías que generalizan un poco los anteriores ejemplos. Entonces, bueno, la primera cosa formal que les mostraré es lo que llaman dualidad por medio de objetos dualizantes, o también objetos que llaman objetos esquizofrénicos, los llaman también así, pero bueno, Tom Leinster dice que está mal decirles esquizofrénicos, entonces dualizantes. Entonces, bueno, para eso pues, voy a hablar un poquito como en qué contexto aparecen esos objetos dualizantes. Aparecen las categorías concretas. Básicamente, ¿qué es una categoría concreta? La idea es que es una categoría donde sus objetos sean conjuntos con estructura. Sí, conjuntos con alguna estructura. Y uno, ¿cómo formaliza eso? Pues, básicamente, que es esto. Que sea una categoría que tenga un funtor hacia la categoría de conjuntos que sea fijo. Ese funtor lo pensamos como que a cada objeto de la categoría le envía su conjunto subyacente. Más específicamente podríamos pensar en categorías donde ese funtor U, que lo podemos llamar funtor olvido, no lo llamo O, porque O, bueno, viene como del inglés de underline set, pero por eso llamamos, como por eso. Pero si pedimos adicionalmente pues, que ese funtor sea fiel, además de eso pedimos que sea representable, entonces decimos que la categoría es representablemente concreta. Entonces, eso es una categoría concreta y representablemente concreta.
Entonces, bueno, tenemos la siguiente proposición. Supongo que tenemos dos categorías representablemente concretas y que el objeto que representa ese punto de olvido es, por un lado, A0, A sub 0, y por el otro lado es B sub 0. Entonces, si es que existe una coequivalencia entre ellas, es decir, A es coequivalente o es equivalente a la opuesta de B por medio de los funtores T y S. Sí. Eso, sí, perdón, sí. Eso es más general. No necesito que los funtores T y S formen una equivalencia, sino simplemente si forman una función por la derecha, digamos. Como que la proposición me dice que como estas categorías eran representablemente concretas, esos funtores son en algún sentido representables. ¿Sí? No son exactamente representables porque no son funtores que llegan a la categoría de conjuntos, pero son representados. Se pueden representar con objetos, se puede pensar que están representados por un objeto. Si les interesa podría hablar un poquito más como en qué sentido, pero pues sí, esa más o menos es la idea, que esos funtores salen representables. Y no solo salen representables, sino que además, cuando son equivalentes, cuando S y T forman una equivalencia, esos están representados por el mismo objeto. ¿Ok? Sí, como que si es el mismo objeto que vive en las dos categorías que representa esos dos funtores. Ese es el objeto que llaman esquizofrénico, ¿no? Un objeto que vive en las dos categorías, aunque sería como más bien como que tenga trastorno de bipolaridad, porque sí, o sea, vive en dos categorías, ¿no? Es objeto que está al mismo tiempo en dos categorías. ¿Sí? Más o menos, no exactamente no es así, pero sí lo podemos pensar así. Bueno, cuando tengo esa equivalencia de categorías, tengo un objeto que vive en dos categorías, ¿no? Pues resulta que como que el recíproco también es cierto. Si yo tengo, o sea, si esto no es preciso, si yo tengo un objeto que en algún sentido vive en las dos categorías, ese objeto genera los funtores S y T como antes y voy a tener una equivalencia de categorías entre esas dos categorías A y B. Aquí pues digo como un poco como más o menos cuál sería la formalidad de eso, o sea, qué significa que vivan las dos categorías, pero no sé si... Eso lo podemos discutir al final, si quieren mirar como exactamente a qué significa que vivan las dos categorías. Ok. Entonces sí, pues aquí, ¿cuál es el teorema general? Que si yo puedo encontrar un objeto que viva en dos categorías al mismo tiempo, puedo inducir una equivalencia de categorías, o por ejemplo una función que se restringe una equivalencia entre pues, las dos categorías. Entonces, y los objetos dualizantes inducen equivalencias. Bueno, la siguiente forma categórica en la que podría generar equivalencias es por medio de estos objetos que se llaman indobjetos y proobjetos. Entonces, bueno, primero, ¿qué es un indobjeto? Bueno, sí. Pues sí, o sea, da una categoría C pequeña, de hecho, cuando ponga el nombre de una categoría como genérico, esa categoría siempre va a ser pequeña en esta charla. Entonces sí, pero sí, C es una categoría pequeña. Entonces podemos considerar esta categoría, la categoría cuyos objetos son colímites filtrados de objetos en C. Esto yo como creo que se puede pensar, quizás, como para hacerse como una imagen de qué significa que sean colímites filtrados. La categoría C no tiene, o sea, puede no tener colímites filtrados, ¿no? Pienso en los objetos de INC como algo externo a la categoría C, compuesto por colímites formales de objetos en C. Algo así parecido que pasa como que ha pasado antes, es digamos como cuando uno quiere completar los racionales, la completación de los reales por, o sea, como retículo, ¿no? O sea, como retículo completo son los reales, ¿no? Con un punto infinito y un menos infinito. Y uno cómo puede escribir los reales. Todos los reales se pueden escribir, una forma de escribirlos es como sucesiones de Cauchy, no sucesiones de Cauchy, de racionales, ¿no? Así pueden pensar, es un análogo de esto, ¿no? O sea,
cada número real es una sucesión formal, ¿no? O sea, lo identifico con la sucesión a la cual debería converger. Entonces, esos inobjetos se identifican con la sucesión, piénsenlo así, con la sucesión a la cual debería converger. Sí, es como una especie de completación, completación por colímites filtrados. De hecho, sí es una completación por colímites filtrados de C. Bueno, hay una descripción un poco más como concreta de quiénes deberían ser esos y hace uso de esto de acá. Pues sí, uno tiene un teorema que creo que lo llaman el teorema de Coyoneda. Hay gente que lo llama el teorema de Coyoneda, bueno, el lema de Coyoneda, que dice que toda pregavilla sobre C, una categoría pequeña, es colímite canónico de representables. Y con esto uno tiene que la categoría de pregavillas, o sea, de funtores contravariantes a conjuntos, es una completación, es la co-completación libre. Entonces, si los inobjetos son pues, colímites formales, podría más bien pensar pues, sí, que no son tan formales y tan abstractos, sino más bien los pienso dentro de esa categoría, que es una categoría que tiene todos los colímites de C, ¿no? Entonces sí, pues el caso es que puedo considerar INC, la categoría de inobjetos de C, como la subcategoría formada por las pregavillas que son colímite filtrado. O sea, no todas las pregavillas, sino solamente las que son colímite filtrados de representables, o sea, de objetos INC, de objetos que ya estaban en C. Sí. Esta categoría está metida en una categoría de funtores, de pregavillas. Ok, una descripción, sí, eso se puede escribir. Puedo dar una descripción exactamente cuáles son esos funtores cuando se tienen colímites finitos. O sea, sí, una descripción más explícita de cuáles son los funtores que son inobjetos. Entonces, bueno, ¿cómo los puedo escribir? Cuando C tiene colímites finitos, los funtores que son colímites filtrados, los representables, son exactamente los que respetan límites finitos. Entonces, sí, una descripción es ¿qué son los inobjetos? Cualquier funtor contravariante que llega a conjuntos desde C que respete límites finitos. O sea, es una descripción bastante concreta, ¿no? Los inobjetos son funtores con esa característica. Bueno, análogamente, similarmente puedo definir los objetos, pero ya no pensando en completarla bajo colímites filtrados, sino con límites filtrados. Y bueno, tiene una propiedad muy parecida, ¿no? La categoría de pregavillas, es decir, de funtores contravariantes, es la co-completación libre. Y esta categoría, la categoría de funtores covariantes, bueno, la opuesta a esa categoría, es la completación libre. Entonces, lo mismo, los proobjetos, como dualmente, similarmente, puedo pensar que son, o sea, son de hecho, los puedo definir como una subcategoría plena de la categoría de funtores covariantes o de copregavillas. Y pues sí, lo puedo definir como antes, cuando la categoría tiene límites finitos, esos funtores son justo los funtores que respetan límites finitos. Entonces, si tengo como estas dos formas de completar, los inobjetos completar con límites filtrados y los proobjetos como completar con límites filtrados. Entonces, bueno, si tenemos por pura definición, si uno se pone a desenredar las definiciones, tenemos que estas dos categorías son iguales. Los proobjetos de una categoría C es exactamente lo mismo que los inobjetos de la opuesta, y pues bueno, estos no son solo objetos, no son una categoría, ¿no? Como objetos son los mismos objetos, los proobjetos de C y los inobjetos de C opuesta, y como morfismos pues tienen los mismos morfismos que los proobjetos, pero al revés, ¿no? Es igual a la categoría opuesta y inobjetos, solo C opuesta. Ok. Entonces, sí, pues tenemos esta proposición que resulta ser más o menos obvia. Pues, como, bueno, sí, más o menos obvia. Sí, esta categoría de proobjetos debería ser como invariante bajo equivalencias. O sea, si yo tengo dos categorías que son iguales, digamos, iguales, o equivalentes, pues sus categorías de proobjetos deberían ser la misma también, ¿no? Deberían ser pues, no la misma, equivalentes.
Entonces, esa proposición es un poco tautológica, simplemente me dice que si C es equivalente o lo mismo que esta categoría de opuesta, entonces los indobjetos de C es una categoría equivalente a la categoría de proobjetos de D opuesta. Ok, sí, eso, o sea, sí, eso yo sé que suena un poco como formal y pesado, pero la idea es que luego en los ejemplos veamos porque esos son no útiles, esos indobjetos y esos proobjetos. La siguiente como noción categórica importante, me parece como la más bonita en ese sentido, es la dualidad Lis-B. Ok. O sea, antes de hablar de la dualidad Lis-B, voy a hablar de eso, es una conjugación Lis-B. Entonces, sí, lo mismo, siempre C es una categoría pequeña, consigue una categoría pequeña. Ok, ya habíamos dicho antes, ya lo había mencionado, que la categoría de pregavillas es la cocompletación libre de C. Y decir que es la cocompletación libre, bueno, es esto. O sea, es como la mejor categoría cocompleta en algún sentido que le puedo asociar a C. En el siguiente sentido. Pues yo tengo C, mi categoría pequeña, tengo la inmersión de Yoneda hacia la categoría de pregavillas. Esta tiene la siguiente propiedad universal. Entonces yo tengo, si me doy cualquier funtor a una categoría que sea cocompleta, entonces, pues sí, esta debería ser la mejor categoría cocompleta que se le pueda asignar a C, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es la mejor? Que para cualquier completa que admita un funtor desde C, ese funtor se factoriza a través del encaje de Yoneda. De manera de la unicidad que uno podría pedir en teoría de categorías, o sea, única salvo isomorfismo natural, o única, podemos hacerlo como única. O sea, ese funtor de acá es único. Así, esa es la propiedad universal que me dice que esta categoría es la cocompletación libre de esta categoría. Entonces, esa es la propiedad universal que me refiero acá. Entonces, sí. Eso es para cualquier categoría cocompleta, ¿no? Esta categoría es cocompleta porque llega a una categoría cocompleta, que es conjuntos es cocompleta. Pero, también es completa, porque conjuntos es completa. Las categorías de funtores son tan completas como lo sea a donde lleguen, ¿no? Y esa es completa y completa, entonces la de funtores, la de pregavillas, es completa y completa. Pero cumple una propiedad universal solamente bajo colímites. O sea, no cumple la propiedad universal relacionada con categorías completas, ¿no? Ok. Pero sí, esos son, sí, o sea, simplemente porque su codominio es conjuntos, esta categoría es completa y completa. Entonces, similarmente, esta categoría de acá, pues voy a recordar que es. Esta categoría es la categoría de funtores, pero covariantes. O sea, como pregavillas opuesta. La categoría opuesta. Esta categoría pues, llega a conjuntos, es cocompleta, entonces opuesta, perdón, es completa porque conjuntos es completa, entonces opuesta es cocompleta, y pues tengo el encaje de Yoneda opuesto, el que llaman el encaje de Yoneda opuesto. Tengo de C el encaje de Yoneda opuesto a esta categoría. Entonces, pues estamos en una situación como acá, tomando D como la categoría de copregavillas. Llega una categoría completa, por propiedad universal, debe haber un único funtor que factorice el encaje de Yoneda. Y eso es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Tengo mi inmersión de Yoneda, esta de acá es completa, por propiedad universal del encaje de Yoneda existe un único funtor acá que lo factorice. Ese funtor lo voy a llamar O. Sí, luego voy a explicar por qué la notación, pero lo llamamos O. Ok. Similarmente, la inmersión de Yoneda opuesta
tiene una, pues sí, la propiedad universal dual, pero no para, o sea, no es la co-completación libre, sino la completación libre. Entonces, si por la misma propiedad universal tengo mi funtor con propiedad universal, tengo un funtor que es el encaje de Schoener a una categoría que es completa, esta también es completa, entonces por esa propiedad universal existe un único funtor acá que factoriza, que hace que este triángulo conmute. Ese lo llamo espectro. Ok. Entonces, sí, así digamos que por propiedad universal se construye el funtor O y espectro. Podría escribir exactamente